una forma efectiva de resolver los problemas con los estudiantes en el aula de clase. Hola estimados amigos y amigas, qué gusto poder estar con ustedes en esta nueva oportunidad en la cual vamos a visualizar el método de resolución de problemas. Sean todos ustedes bienvenidos y comencemos. El método de solución de problemas es un proceso que se utiliza para encontrar una solución eficiente en una problemática. Este se compone de una serie de pasos que se enfocan en identificar el problema, plantear alternativas de solución, seleccionar las alternativas, desarrollar la solución y evaluar la misma. El objetivo final es resolver la problemática de manera efectiva y obtener un aprendizaje en ella. Las etapas de este método son enunciado del problema, identificación del problema, alternativas de formulación de solución, la resolución y la verificación. En la etapa de enunciado del problema, el maestro formula con claridad, concisión y precisión el texto del problema, o también se puede direccionar a que los estudiantes puedan formularlo. La etapa de identificación del problema consiste en que el alumno lea el problema tantas veces como sean necesarias hasta que identifique cabalmente los datos, las incógnitas y las relaciones posibles que puedan unirlos, de acuerdo al enunciado. Estas actividades deben interpretarse con gráficos y fórmulas de ser necesario. La identificación también se puede llamar planteo. En la etapa de formulación de alternativas de solución, ya identificado el problema, conviene como siguiente paso que el estudiante instrumente hipotéticamente actividades de solución, de resultados probables. Claro está que en esta fase aparecerán muchas propuestas y resultados de las cuales varían y deberán ser descartadas de acuerdo a las necesidades y si éstas se ajustan o no a las condiciones del problema. Y otras quedarán listas para ser analizadas y determinar en sí su validez. Ciertos autores llaman a esta fase como la de formulación de hipótesis. La etapa de resolución. Este paso consiste en la ejecución de las operaciones necesarias para la solución del problema. Por ser el paso más complicado, vale que el alumno utilice diversos procedimientos y plantee ejercicios ingeniosos que lo lleven a la solución. En la realización de este paso, la actuación del profesor debe concretarse a dar sugerencias y no a dar resolviendo el problema. Y por último, la verificación. En esta parte del proceso se realiza algo que es muy indispensable, que es la evaluación y verificación de los resultados. Se analizan las soluciones, se determina si es única o múltiple, si está completa o parcial, o si es natural o extraña. Es oportuna una revisión del proceso para potenciar su aplicación en la solución de otros problemas de distinta índole, es decir, para garantizar su validez. Ahora veamos algunas estrategias que están inmersas dentro del método de solución de problemas. En la etapa de enunciado del problema, les recomendamos explicar la actividad y método a realizar a los estudiantes, formular el problema con claridad, explicar los pasos para formular un problema si es necesario que los estudiantes lo hagan, dialogar sobre la importancia del proceso y la solución. Para la etapa de identificación del problema, les recomendamos que le sugieran a los estudiantes no solo leer una vez, sino leer la cantidad de veces que sean necesarias para que esté bien comprendido y ellos puedan identificar e interpretar el problema. Identificar datos e incógnitas es muy importante y si éstas las jerarquizan, mucho mejor. Establecer relaciones entre los datos y las incógnitas es otra actividad que es necesaria que se realice. Y por último, plantear de una forma muy puntual y efectiva el problema. Para la etapa de formulación de alternativas de solución, les recomendamos que les motiven a los estudiantes a generar la mayor cantidad de soluciones posibles.
y de igual forma que ellos puedan analizar las mismas e irlas jerarquizando para priorizarlas. También, si es necesario, si se va a realizar algún cálculo, se puede formular las oraciones matemáticas y matematizar el problema. En la etapa de resolución les recomendamos que motiven a los estudiantes a que fraccionen el problema, es decir, que si la problemática es muy extensa, pues la puedan segmentar y puedan ir abordando cada uno de estos segmentos hasta llegar a la solución, ya sea parcial y total. La verificación o evaluación es muy importante dado que nos permite a nosotros interpretar el resultado, validar si el proceso estuvo correctamente efectuado y de igual manera nos permite rectificar y corregir si existen soluciones que están erradas. En este proceso quise plantear dos ejemplificaciones. La primera es para algunas situaciones que se pueden ir presentando dentro del día a día con los estudiantes, tal vez el trabajo de tutoría docente que nosotros realizamos y nosotros podríamos observar alguna problemática y abordar la misma. El enunciado del problema. Tenemos una complicación con los estudiantes de noveno que no se pueden enfocar, no se pueden concentrar en las clases que están siendo dictadas en línea. La identificación del problema es que este grupo de estudiantes tienen la dificultad para mantenerse enfocados durante las clases. Las alternativas de solución que van a ser dadas por los mismos estudiantes para resolver el problema son las siguientes: establecer horarios de clase más cortos y frecuentes, fomentar la participación activa de los estudiantes durante este periodo de clases en línea, proporcionar descansos regulares durante las clases. El desarrollo de la solución, los estudiantes establecen lo siguiente: un descanso de 5 minutos después de cada 30 minutos de clase, un descanso de 10 minutos después de cada hora de clase. Por último, en la evaluación, los estudiantes van a verificar si es que se está cambiando o no el comportamiento durante las clases en línea. Para el siguiente ejemplo, le quise estructurar sobre una problemática que puede estar presente en la vida cotidiana y que también nosotros podríamos trabajar con proyectos con nuestros estudiantes dentro del aula de clase. En el enunciado del problema, existe una fuga de agua en la cual se pierden 350 milímetros cúbicos cada hora. Para la identificación del problema, los estudiantes consideran que se debe frenar la fuga de agua y estimar los daños. Las alternativas de solución que ellos plantearon fue investigar los materiales que servirán para cubrir la fuga, reemplazar la tubería, calcular la pérdida de agua teniendo en cuenta el tiempo que hubo la fuga, hacer supuestos de pérdidas económicas en diferentes periodos de tiempo. Para el desarrollo de la solución, los estudiantes tomaron en consideración cambiar el tubo roto y calcular únicamente la pérdida de agua. Es decir, que descartaron hacer supuestos de pérdidas económicas e investigar sobre materiales que servirán para cubrir la fuga. En esta etapa, de igual manera, los estudiantes deberán realizar todos los cálculos y procesos que sean necesarios para llegar a la solución del problema. Por último, en la etapa de verificación, los estudiantes evalúan la solución compartiendo los cálculos entre todos. Si este problema fuera abordado como un proyecto, les podríamos hacer que nuestros estudiantes trabajen en grupo y estructuren alguna maqueta. Estimados amigos, hemos llegado a la actividad interactiva en la cual planteamos la siguiente interrogante: ¿en qué situación aplicarías el método de solución de problemas? Nos gustaría saber si es que ustedes ya lo están aplicando o no lo aplican y en qué ocasiones ustedes consideran que lo podrían utilizar. Dejen por favor su respuesta en la caja de comentarios. Bueno, queridos amigos y amigas, espero que les haya gustado mucho el video abordado el día de hoy y recuerden que el método de solución de problemas no es exclusivo de una área, sino nosotros podemos utilizarlo y aplicarlo en diferentes situaciones o problemáticas que se vayan dando en el día a día con nuestros estudiantes.
Por favor, no se olviden de comentar a la interrogante propuesta si ustedes ya lo han utilizado o en qué casos ustedes consideran que podrían utilizar el método de solución de problemas. También les pedimos que nos sigan colaborando, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho y que activen la campanita. También que comenten con otros compañeros docentes a que se unan dentro de las actividades del curso. Sin más que decir, queridos amigos, un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Te invitamos a participar en el curso de planificación didáctica para inicial y preparatoria. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Juntos aprendemos cada día más.